y la Raza, secretaria de la FER, y a Lorenzo Martínez, ingeniero en informática, director de la empresa Securízame y perito informático. A ver, dejadme aquí que me salía en pantalla. La pandemia, como todos sabemos, ha acelerado varios cambios que teníamos pendientes y uno de ellos, que vamos a abordar con profundidad esta mañana, hace referencia a la forma de trabajo en nuestras organizaciones. Administraciones y empresarios nos hemos tenido que adaptar al teletrabajo, a la digitalización y a trabajar en entornos digitales. Sobre la seguridad de estos entornos hoy se formarán en esta jornada. Nos enfrentamos a que nuestros empleados puedan acceder de manera remota a la información y recursos almacenados en sus redes corporativas. Sin embargo, existen riesgos que ponen en peligro la seguridad de los activos cuando no se hacen de forma correcta, ya que permitir el acceso remoto a la información no solo la expone a los empleados autorizados, sino también a potenciales atacantes. Por este motivo, es necesario tener en cuenta una serie de consideraciones que hagan que la organización esté preparada y que hoy tendremos la oportunidad de conocer en esta jornada que dará luz sobre cómo las conexiones a las organizaciones pueden ser a través de redes seguras y otras recomendaciones que nos facilitaréis. En resumen, las tecnologías de acceso remoto pueden ser de gran utilidad para las organizaciones y sus empleados, así como para sus socios o proveedores. Sin embargo, dada su naturaleza, todos los componentes de estas tecnologías presentan un mayor riesgo, por lo que es imprescindible protegerlas contra las amenazas. Gracias por darme la oportunidad al hacer de participar en la apertura de esta jornada de formación, que espero que sea provechosa para todos los inscritos y que paséis una buena mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Esmeralda. Antes de dar comienzo y presentar al ponente, sí que me gustaría comentar a todos los asistentes que existe la posibilidad de hacer alguna consulta a través del chat una vez finalizado la ponencia por parte de Lorenzo, y que gestionará mi compañero, el responsable de comunicación de la FER, Manuel Alonso. Así que sin más dilación, paso la palabra a Lorenzo Martínez, que como bien ha presentado Esmeralda, es ingeniero en informática, director de la empresa Securízame y perito informático forense. Así que gracias y feliz mañana. Muchas gracias a ambas y a la FER y al Ayuntamiento de Logroño por contar conmigo para la jornada. Laura, a ver si puedo. Vale, pongo cámara y a ver si le puedo dar a share screen. Sí, ahora sí me dejas. Vale. A ver, me avisáis cuando veis la pantalla, por favor. Y ya estaría bien. ¿Ah? Vale. Sí. Bien, pues ahí va Aquí empezamos. Bueno, pues la jornada se llama Algunos riesgos de ciberseguridad en sistemas de información, como la charla, ¿vale? Es un poco metonímico el tema. Mi nombre es Lorenzo Martínez, como bien me han presentado, soy el director de la empresa Securízame, soy ingeniero en informática por la Universidad de Deusto, colegiado además en el Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de La Rioja, y pertenezco a la Asociación Nacional de Ciberseguridad y Pericia Tecnológica. Dejo mis datos de contacto por si cualquiera quiere seguirme en Twitter o mandarme cualquier correo con cualquier cosa, pues a vuestra disposición estoy. Bueno, mi empresa está en Madrid, pero pertenezco a la FER y a ERTIC porque soy de Logroño, soy riojano de nacimiento y de toda la vida, ¿vale? He vivido allí durante muchos años. Lo primero, son las 9 de la mañana, es la hora de llegar a la oficina y de sentarnos a leer el periódico, ¿no? Es lo primero que hay que hacer. Entonces, a mí me gusta contar con cosas que aparecen en los periódicos, con noticias que leemos en diferentes medios, ¿vale? Relacionadas con ciberseguridad. Fijaos que además en muchas de ellas voy a ir, cuando pongo el recorte en una de mis charlas, me gusta poner la fecha, porque para que no parezca que estoy poniendo algo que es de hace 15 años. No, es que esto, aquí está en concreto, es del 11 de octubre de 2019. Dice, la mayoría de las pymes españolas están desprotegidas frente a ciberataques. Cada ciberataque le cuesta a una pyme una media de 35.000 euros. A una pyme. A una grande, ni os cuento, a una organización muy grande, con mucha atracción, con mucha inercia, en la cual hay muchísimos más sistemas, los incidentes de seguridad o que incluso la afectación de cantidad de datos utilizados o gestionados es mayor, la afectación puede ser mucho mayor. Entonces, esto hemos hablado de pymes, vale, muy bien, pero no solamente a cualquiera, y vamos a hablar de casos
que están en el candelero y que nos suenan que han pasado. La empresa Everis, que el otro día se publicaba que el coste que había tenido un caso de ransomware que afectó a Everis, ransomware, malware o, digamos, incidente de ciberseguridad que afecta a la disponibilidad de los datos, que los cifran los ficheros completos y piden un rescate. Lo piden, ¿vale? Aunque cuando se ha publicado que el SEPE fue cifrado y dijeron que no lo piden, será el primer ransomware en toda mi vida que veo que no piden dinero a cambio. Lo piden. Entonces, como digo, Prisa Radio, me contaban el otro día estuve en la SER aquí en Madrid y me decían que efectivamente que habían tenido que estar en su momento incluso prácticamente hasta con máquinas de escribir porque realmente había sido bastante grave la afectación hasta la recuperación de esos sistemas. Cuando el año pasado, en 2020, en marzo de 2020, se declara el estado de alarma, nos mandan a todos a casa y un poco, claro, todas las personas no esenciales tenían que marcharse a trabajar a casa y estar accediendo a activos de la organización, en algunos casos con sistemas propios, o sea, en algunos casos con sistemas corporativos puestos por la empresa para poder llegar a ello y en otros hasta con ordenadores propios, se monta la de Dios, ¿vale? Se monta la de Dios porque el teletrabajo de una forma forzada, no planificada y hecha a la carrera, pues evidentemente genera una mayor superficie de exposición y una falta de medios para la organización en la que trabajan esas personas que genera pues, un riesgo de seguridad mayor, ¿no? Al final se aumenta la superficie de exposición, se hace que las personas estén en su casa y tengan una forma de acceso que no es la habitual, ¿vale? Que no tienes al de al lado para preguntarle, oye, me ha llegado este correo, ¿tú opinas que a ti te ha llegado igual? Sí, tú lo has abierto y tú has hecho clic y el antivirus te ha marcado algo y ha pasado algo con este en concreto. No puedes preguntar o simplemente pues te da pereza abrir un Telegram o abrir otro tipo de mensajería para preguntarle a un compañero o a alguien del departamento de sistemas, oye, me ha llegado esto, ¿es de verdad? ¿Lo abro o no lo abro? ¿No? Entonces, ya se nos advertía de la posibilidad de, aquí hablan de hackeos, afortunadamente lo ponen entre comillas, de compromisos o incidentes graves de ciberseguridad por la oleada del teletrabajo. ¿Qué hacer para evitarlos? Bueno, daban alguna que otra cosa. De hecho, se hablaba del CoronaCry. En su momento, justo en ese momento se descubrió una vulnerabilidad en un protocolo nativo a los sistemas Windows, a los sistemas Microsoft, en su versión 3, que fue, entre comillas, a través del mismo protocolo, a través del que se propagaba el malware que afectó en 2017 a un montón de empresas, entre otras pues, conocidas como Telefónica, por ejemplo, pero más, no solamente fue Telefónica, que fue el famoso WannaCry. ¿Vale? Entonces, aquí, justo en ese momento, se publicó una vulnerabilidad para el mismo protocolo, aunque para una versión posterior, que se llamó CoronaCry, ¿no? El riesgo a un CoronaCry, ¿no? Hablando ahí, uniendo el coronavirus con el WannaCry. Entonces, bueno, afortunadamente no pasó un poco inadvertido inicialmente, pero surgieron más cosas. De hecho, otra noticia era que los grupos de ciberdelincuentes, pues como sabemos, son delincuentes, ¿vale? Son unos desalmados y entre otras cosas lo que hicieron fue afectar directamente en modo campaña no únicamente, pero sí de forma especializada, de forma dirigida a hospitales, a centros sanitarios. ¿En qué cabeza cabría una cosa así? Pues en una de un desequilibrado o alguien sin escrúpulos. Bueno, pues que esta gente es así. Entonces, hubo un tipo de amenaza que se llamó Netwalker y que afectaba, como digo, llegaba por correo electrónico a hospitales y clínicas. De hecho, me consta de alguna clínica privada que conozco en la cual no llegó a afectar, pero sí que el correo entró, lo pararon a tiempo y no pasó nada. Pero también conozco de sitios que sí que ha pasado, ¿vale? Otra cosa es que se haya quedado callada la gente. Fijaos aquí, 16 de abril de 2020, pleno confinamiento mundial. Ojo, porque las cantidades que se piden no son baladí. 10 millones de euros a la eléctrica de Portugal, Energía de Portugal, le piden 10 millones de euros para desbloquear sus archivos. 10 millones de euros. Que piden 10.000 y ya nos parece mucho. 10 millones de euros, ¿no?
Ya no era solamente un poco aquí la profesionalización de este tipo de grupos de ciberdelincuentes, derivó no solamente en el compromiso de los ficheros en el cifrado de los mismos y el pedir un rescate para su devolución, sino también en que si no me pagas, los hago públicos. Y esto es algo que ha sido tendencia desde, no sé exactamente qué fecha, pero por lo menos aquí, ya amenazaban con ello. Y cuando se dieron cuenta que aquello funcionaba, de hecho, bueno, aquí hicimos un pequeño juego de palabras, ¿no? De EDP a DEP, ¿no? Cuando se dieron cuenta que funcionaba, muchos otros grupos de ciberdelincuentes lo empezaron a pedir. Empezaron a decir, paga y se te devolverán tus ficheros. No pagas y no se te devolverán tus ficheros de forma inmediata, sino que iré publicando la información de forma, todo aquello que te he robado, no solo te lo he cifrado, sino que además te lo he robado primero. Tengo 100 gigas tuyos, tengo 500 gigas tuyos, tengo 25 gigas tuyos de información correspondiente a bases de datos, sistemas de ficheros, directorios con información contable, te lo dicen lo que tienen, ¿vale? Entonces, o pagas o no te los devuelvo, o te los devuelvo pero los hago públicos. Hay gente que me dice, pues si los van a hacer públicos a mí me da igual, prefiero no pagarles y esperar a que los hagan públicos y de ahí ya los voy recuperando. La propia empresa, esto lo he vivido. Y en otros casos incluso también se dice, oye, que todo muy bien, pero no solamente es que los voy a hacer públicos, sino que además te voy a hacer una denegación de servicio a tu empresa. Como sé dónde está, tengo potencia de disparo para que tu dirección IP no tenga vida, o sea, no puedas ni navegar a Internet. Si das algún servicio a partir de ahí, no va a funcionarte durante el tiempo que yo quiera. O sea, es decir, que es una amenaza, es un chantaje en toda regla, porque es a cambio de dinero. Piden dinero y piden dinero. Generalmente en Bitcoin. Esto, como digo, no ha afectado únicamente a empresas privadas, ha afectado a varios organismos públicos. El famoso de ahora, de marzo de 2021, como veis aquí, fue el SEPE, ¿vale? El Servicio Público de Empleo. Al final, entró, estuvo, creo que fueron 3 semanas, casi un mes, con una afectación de un ransomware que se llama Ryuk. Ya digo, he visto Ryuks para aburrir y aquí lo único que no fue bueno fue la comunicación. O sea, el engañar a la gente diciendo que no se había pedido un rescate, insisto, no es que dude de ello, es que no me lo creo. No me lo creo porque sería el primer ransomware en la historia de la humanidad que no pide dinero a cambio. Y por supuesto fue Rusia, claro, como va a ser otro. ¿Vale? O sea, nadie dice que no haya sido Rusia, sí, a lo mejor sí. De hecho, Ryuk se asigna a un grupo de ciberdelincuentes ruso. Yo no discuto eso. Pero el directamente decir que eso no pedían dinero para decir que no lo han pagado, yo personalmente tengo mis dudas. Hace poco, 9 de junio de 2021, afecta al Ministerio de Trabajo, ¿vale? Un ataque de ransomware, presuntamente, y por lo que he leído, aquí no tengo información de ningún tipo interna, pero sí que por lo que he leído en diferentes medios que sí me consta que tienen información fiable, ha sido Ryuk también. En este caso ya no sé si han dicho que piden, que no piden, ha habido bastante silencio informativo a partir de determinada fecha. Más organismos públicos. Estamos en unas jornadas que son del Ayuntamiento de Logroño. Los ayuntamientos, ojo, ha habido muchísimos ataques a ayuntamientos. El Ayuntamiento de Oviedo, en este caso realmente no fue directamente el Ayuntamiento de Oviedo, sino que fue, fijaos, 8 de mayo de 2021, este año, hace un mes, sino que fue a una empresa que guardaba información del Ayuntamiento de Oviedo. ¿Vale? Una empresa, un tercero, una nube, ¿vale? Un hosting. Por aquí todo ya se mezcla entre el concepto entre nube, hosting y quién me da un servicio, quién me guarda, no sé qué. Ya está fuera, ya es nube. Bueno, pues como veas, no es exactamente así, pero bueno, en cualquier caso, una empresa que trataba información del Ayuntamiento de Oviedo y de otras empresas y de otras organizaciones fue afectada. De hecho, el Ayuntamiento de Castellón, 1 de abril de 2021, estos además dijeron, oye, ha entrado un malware, ha cifrado un montón de ficheros, tenemos copias de seguridad, lo cual está muy bien, y vamos a tirar de esas copias. Y nos negamos a pagar el rescate, porque los ransomwares piden dinero a cambio.
Fijaos, 1 de abril de 2021, el ayuntamiento dice que se niega a pagar el rescate solicitado por los hackers. Hacker mal utilizado, ciberdelincuente. Siguiente noticia, el 13 de abril, ¿vale? 12 días después, los atacantes del Ayuntamiento de Castellón reivindican la filtración, 119 gigas, en datos robados y lo publican, ¿vale? Filtran la información y la hacen pública. Ahí hubo una afectación a usuarios, a personas que obviamente eran datos de ciudadanos de Castellón que se publicaron y había datos sensibles, pues no recuerdo si había de multas de diferente tipo, pues incluso alguna cosa relacionada con algo médico también, o sea, que había cosas que podían, pues eso, apuntar a personas, ¿no? O hacer, digamos, identificar ciertas anomalías, ¿no? Ciertas características con personas. Colonial Pipeline, esta sonó bastante fuerte ahora hace poco en Estados Unidos, que pagaron $5 millones en un ransomware que afectó. Colonial Pipeline es un oleoducto, bueno, una organización, una empresa que surte de combustible a un montón de centros de la costa este de Estados Unidos, y dejó sin gasolina, o hizo que subiera el precio, montó unas colas tremendas en las gasolineras porque generó escasez, generó pánico, generó caos ante la falta de combustible, algo necesario para que, por supuesto, haya transportes, coches se muevan, etc. Por lo tanto, tuvieron que pagarlo, se les devolvió la información necesaria para poder continuar el servicio, pero, además esto salió hace poco, no lo tengo documentado en la presentación, el gobierno de Estados Unidos logró pillar la cuenta en bitcoins, la wallet en bitcoins, la cartera de bitcoins, en la cual se recibió ese pago y que estaba, por lo visto, en una empresa o en un exchange americano, o en un sitio en el cual el gobierno americano pudo trincarlo, y lo pilló en bitcoins. ¿Qué sucede? Que cuando se pagó este dinero, el bitcoin estaba a 50 y tantos mil dólares y ahora estaba, o sea, y cuando pillaron realmente la cartera en bitcoins, como el precio del bitcoin se mermó a la mitad, lo que recuperaron fue la misma cantidad en bitcoins. El valor de eso ahora es la mitad. Y no estamos hablando de que sean 20 euros a 10 euros, sino de 5 millones de dólares a 2 millones con 2 o 2 con 3 o algo así, por lo que leí. O sea, que ojo con esto, que lo del pago en bitcoins es bastante engañino. Y luego tenemos por otro lado Acer, que seguro que todos conocemos Acer como empresa de ordenadores, ¿no? 50 millones le pedían a Acer, no sé si al final se llegó a pagar o no. De hecho, el otro día leí un artículo en Genbeta en el cual de lo que se hablaba era de que se requería en muchos sitios el perfil profesional de negociador de secuestros de archivos, porque muchas de las cosas que nos toca hacer a las empresas que nos dedicamos a ciberseguridad es la gestión del ransomware de otras. Es decir, te entra un ransomware y, bueno, evidentemente con cierta metodología y cierta práctica y ciertos años, pues haciendo eso, entre otras cosas, y pese que vuelvo a repetir que yo recomiendo siempre no pagar el ransomware, tirar de copia de seguridad fiable y a partir de ahí recuperar y regenerar la información y no fomentar una industria que claramente es delincuencia pura. Y al final, el problema que tiene esta industria es que lleva tantos años trabajando, lleva tantos años cobrando dinero en bitcoins de hace tantísimos años, cuando el bitcoin no valía prácticamente nada, y ahora que vale una fortuna, el dinero que tienen, si lo cambian, es infinito. O sea, hay muchísimo dinero en I+D para los grupos de ciberdelincuencia. Y lo del ransomware, de verdad que es el COVID de las empresas. Es una plaga, es una pasada. No hay semana que aquí no llame alguien diciendo, por lo menos, vamos, ya os digo, 2, 3 empresas distintas de, oye, me ha entrado un ransomware, ¿qué puedo hacer? Ayúdame con esto. Entonces, como digo, ¿y cómo entra, ¿no?, este tipo de amenaza? Bien, fijaos que ahí tenemos desde 2014 a 2021 cómo ha ido evolucionando. Inicialmente, digo evolucionando porque lo que han hecho ha sido profesionalizarse más los ciberdelincuentes. Han ido añadiendo nuevos métodos digamos, de infección, ¿vale? De llegar, nuevos canales para llegar a las personas
que forman parte de las organizaciones y que montan el desaguisado y el salchucho dentro, ¿no? Entonces, formas, pues desde carpetas compartidas abiertas a Internet. Sí, existe esto. Escritorios remotos, no os imaginéis cuánto os podéis encontrar. Ahora os contaré cosas del año pasado. Correo electrónico, mensajería instantánea, por supuesto pendrives, USBs, que han pasado por diferentes sitios y que pueden llevar bicho. Al ponerlo en otro sitio, abrirlo, se monta la de Dios. Software pirata, muchas veces el software se descarga desde el sitio original, pero el cracker o el fichero que muchas empresas, y nos lo encontramos en auditorías, nos encontramos rutas completas de directorios en los cuales tienen crackmis, a veces buscamos directamente crack, a ver qué te encuentras, a ver si te encuentras que la empresa tiene pues el Office pirata o algún otro programa, el AutoCAD o programas pues eso, que cuestan bastante pasta y lo tienen piratas. Generalmente lo que genera un código de una licencia válida muchas veces es lo que suele llevar el bicho, ¿vale? O sea, tú te bajas el software original y luego realmente lo que te encuentras es que han utilizado un crackme aparte, que es lo que parchea el fichero que pide licencia o que genera un código válido. Bueno, pues ojo con eso. Vamos, que no uséis software pirata. PDFs que hacen cosas, ficheros ofimáticos con macros, ¿no? Y como digo, el escritorio remoto. El escritorio remoto, el escritorio remoto. Las cosas pasan porque se expone algo hacia Internet o porque algo a través de un servicio expuesto a Internet llega y requiere que un usuario interactúe con eso, que puede ser, como digo, un PDF o un documento ofimático, lo abra o un enlace que va a no sé dónde y se descarga no sé qué, aproveche una vulnerabilidad en un navegador. No sé, hay montones de posibilidades para que esto pase. Es decir, hay que tener cuidado. El escritorio remoto, el protocolo se llama RDP, Remote Desktop Protocol, ¿no? Pero algunos sitios lo llaman Ransomware Deployment Protocol, ¿no? Protocolo de propagación o de propagación de ransomware, ¿no? De despliegue del ransomware. De hecho, el año pasado, como digo, en pleno confinamiento, entre abril, mayo y junio, estuve mirando en una web que se llama Shodan, que para quien no lo conozca, es como una especie de Google, que lo que hace es indexar direcciones IP, ¿bien? Ese numerito que todos tenemos en la puerta del router hacia afuera, y lo que hace es ver qué puertos están abiertos o qué servicios se encuentran abiertos en cada dirección IP pública. ¿Qué sucede? Que lo que hace es, dice, tienes abierto el puerto 80 y es un servidor web, vale, y lo que hace es identificar qué servidor web es, en base a lo que el servidor le contesta. En muchos casos, yo lo que estuve buscando, y sobre todo relacionado con que el año pasado nos pidieron un montón de empresas que les posibilitásemos, les ayudásemos para que sus trabajadores pudieran conectarse de manera segura a las empresas. Entonces lo que hicimos fue crear lo que se llaman VPN, redes privadas virtuales. Pero otros directamente lo que hicieron fue abrir el escritorio remoto de un servidor hacia Internet y que la gente se conecte ahí porque es más fácil, ¿no? Más rápido y eso, sí, más fácil y más rápido es, pero más inseguro también. ¿Qué sucede? Que estuve mirando la cantidad de direcciones IP españolas que tenían el puerto de escritorio remoto abierto. Bien. Yo creo que el año pasado, en 2020, todos, pues los que tenían una impresora 3D, imprimían pues elementos para generar, para ayudar a hacer respiradores o para hacer pues como lo de la máscara esta del Decathlon, ¿no? Que parece que ayudaba a personas que estaban infectadas por COVID a respirar mejor, etcétera. Entonces, y las donaban a hospitales. Bueno, todos un poco hicimos lo que pudimos pensando en ser solidarios en algo. Entonces yo, entre otras cosas, lo que hice fue intentar identificar empresas españolas que tuvieran el escritorio remoto abierto y que además fueran identificables como empresa, que pudiera coger el teléfono y llamar. Llamé a empresas, me encontré empresas que eran de todas partes. Probé en Logroño también y llamé a varias de Logroño también, ¿vale? Llamé a empresas en Madrid, en Granada, en Extremadura, en Galicia, llamé en un montón de sitios. ¿Vale? ¿En qué tipo de empresas? Aquellas que yo era capaz de identificar y que en los rubros, fijaos, gestorías, empresas relacionadas con construcción, alimentación, clínicas, centros médicos, ¿vale? Dentales, dermatológicas, oftalmológicas, auditivas, de limpieza, bueno, pues todo este tipo de organizaciones las llamé. Gratis.
las llamaba simplemente para decirles, ojo, que tenéis esto expuesto, que si el informático de turno os lo ha hecho, por favor decidle que esto está mal, que os la van a liar, que vais a poder tener un potencial problema. Hice más de 100 llamadas, sin cobrar un euro, os lo prometo. ¿Sabéis el resultado? Es que creo que de más de 100, 2 me dieron las gracias. Otras prácticamente me insultaron diciendo, ¿y tú por qué tienes que estar mirando eso? Y digo, yo no he mirado nada. Yo simplemente lo que he hecho ha sido buscar en Shodan, puerto abierto y IP española o incluso ciudad, porque también te lo permite, y si quería, por ejemplo, y aquí os pongo un ejemplo de aquellas que no son identificables, pero que es que las hay identificables, buscando por clínica, simplemente, fijaos que escritorio remoto de un server 2008, de un 2012 que te dice que tiene actualizaciones, que vete a instalarlas, o sea, que encima no está parcheado correctamente, y lo pone, clínica. Clínica dental, un Windows 7 profesional. ¿Qué puede pasar? Total, un Windows 7 súper seguro. Claro que sí. Aquí tienes otro 2008 R2 con gabinete 1, gabinete 2, más clínica. Entre otros muchos, repito, que es algo súper típico. ¿Vale? Entonces, se me pasaron las ganas de ayudar. De verdad, se me pasaron las ganas. Al final dije, mira, pues que peten y cuando peten ya me llamarán. ¿Vale? En algunos casos, hay empresas incluso en Logroño que han petado hace relativamente poco, me han llamado y no he vuelto a saber, ¿vale? ¿Cómo entran estas? O sea, porque ya digo que no todo es a través de correo, no todo es a través de escritorio remoto. Muchos de ellos entran con interacción necesaria del usuario, ¿no? Una factura de Telefónica que te dice que factura sin papel.zip, que además te viene una contraseña dentro para que no la detecte el antivirus del servidor de correo, del relay de correo, ¿verdad? Entonces, pues te llega una factura que generalmente es muy alta y dices, pero ¿cómo puede ser que yo tenga una factura de teléfono tan grande si no he hablado tanto por teléfono? ¿No? O de la luz. Ahora con la factura de la luz a lo mejor es verdad que es así de elevada, ¿no? Veremos que no caiga gente con esto, porque la nueva factura de la luz, toma, un latigazo bueno de factura de la luz. O, este es muy bueno, que Hacienda te va a devolver dinero, ¿vale? Pero tienes que correr, ¿vale? O sea, tienes que correr y mandar este formulario del impuesto a devolver, un formulario que habilita macros dentro, ¿no? O sea, no sé, yo no veo aquí a Chiqui devolviéndonos dinero, mandándonos un correo electrónico de, oye, que te lo devolvemos. No, notificación del 060 y a partir de ahí, pues sí, ¿no? Pero vamos, que no la veo, ¿eh? No la veo a esta señora devolviendo dinero con alegría. Entonces, como digo, generalmente ficheros con macros, ficheros que tienen un contenido que ejecutan algo dentro de la propia máquina o que descarga otra cosa que luego es lo que se ejecuta y lo que monta la de Dios en el sistema y en todo aquello que se ve desde la máquina. ¿Vale? Entonces, ante este tipo de cosas, pues un no sé RIC parece falso, es interesante. Al final, ¿en qué deriva? En una foto muy típica, ¿no? El mítico WannaCry. Evidentemente, este era el de WannaCry, pero vamos, que en muchos casos directamente es un montón de ficheritos en el escritorio con un nombre raro, con una extensión rara y con un único fichero que se puede abrir, que es un HTML o un TXT, en el cual nos encontramos el cómo contactar con el malo y cómo recuperar la información, ¿no? Pero esto ya, pues ya cuando vemos esto, ya malo. Y os digo, cuando toca y la experiencia de tener que pegarte con un ransomware, ya sea porque te cae en carne propia o ya sea porque te toca ayudar a otro, yo de verdad que veo mucha gente que me ha llamado llorando. Llorando en muchos casos porque han tenido, están siendo víctimas de un ataque de ransomware en un momento determinado, o incluso llorando para dar las gracias porque se ha recuperado la información posteriormente. Pero de verdad que tengo gente que ha estado con tratamientos posterior, ¿vale? Y esto es serio, por la afectación que han pensado hasta en quitarse de en medio porque no podían afrontar el pago de cerrar una organización, ¿vale? O sea, esto lo he vivido con gente que le ha pasado, ¿vale? O sea, yo siempre pongo un poco este ejemplo en modo jocoso y en todas mis presentaciones intento que tengan mucho humor y siempre muestro esto, ¿no? El antes y el después de dilear con un ransomware, ¿vale? O sea, esto de verdad que es serio y que es complicado y que te pone de rodillas una organización y en algunos casos las he visto cerrar. Me acuerdo una empresa, una vez una gestoría hace años, una señora que me tocó ir a la gestoría ya habiendo recuperado la información, habiendo gestionado el ransomware, en este caso pues tocó pagarlo bastante más barato por la negociación, aquí sí que me apunto ese tanto, pero
la señora fui a reunirme con el gerente, que no lo conocía, porque lo hicimos todo en remoto, y una señora me pasa y me dice, ¿tú eres Lorenzo? Sí. Ay, muchas gracias, que seguimos teniendo trabajo gracias a ti. Se me saltaban las lágrimas con la señora. Pero os digo que de verdad que esto es una cosa que afecta hasta mentalmente a la gente. Entonces, cuando va uno a un incidente de seguridad de estas características, pues eso, va a esto, ¿no? A todo ardiendo, todo Dios corriendo como pollo sin cabeza de un sitio a otro, con información que ya digo, no todo es ransomware, pero sí que es verdad que mucho de ello es. Y entonces, en muchos casos, lo que se creen es que uno es el genio de la lámpara y dice, mira, a mí me han dicho que tú eres muy bueno y quiero que me recuperes todos los ficheros. Digo, sí, yo, bueno, de algunas cosas sé, pero hombre, los milagros son en Lourdes, ¿no? O sea, hay cosas que no sé. Entonces, bueno, pues dime cómo ha sucedido para que no me vuelva a pasar. Vale, esto es otra cosa, ¿vale? Esto ya sí que, si hay suficiente información para poderlo hacer, sí que puedo trabajar en ello para que no te vuelva a suceder mientras estamos compaginando a la vez la fase de recuperación. ¿Vale? De hecho, tenemos casos ahora mismo en los cuales estamos en esta fase. ¿El que ha entrado? Pues sí, ha entrado. Pero bueno, no pasa nada, se recupera desde una copia de seguridad fiable que tenemos y lo que quiere el cliente ahora es saber cómo ha sucedido para tomar determinadas acciones, si ha sido contra alguien de dentro o si ha sido alguien de fuera, poner la consecuente denuncia y un informe pericial que cuadre desde dónde ha pasado. Si es una IP española, pues por lo menos poderla denunciar en España y que haya ciertos visos de poder decir qué ha pasado en ese origen que me ha atacado. ¿Qué ha pasado con esto del ransomware? Muchas empresas dicen, bueno, a mí esto me da un poco igual porque tengo pues un seguro de ciberriesgo. Bien. Un seguro de ciberriesgo que las empresas de seguros ya han empezado a decir, oye, que todo muy bien, pero que yo hay cosas que te voy a cubrir, pero es que hay cosas que no te las voy a cubrir. Como por ejemplo, los pagos al ciberdelincuente, ¿vale? No te los voy a cubrir directamente. AXA, fijaos qué curioso que AXA el 7 de mayo publica en esta noticia que deja de cubrir pagos por extorsión de tipo ransomware en Francia. Muy bien. Pues al 18 de mayo la aseguradora AXA sufre un ataque de ransomware en Asia, ¿vale? De hecho, esto fue Grupo Abaddon. Me tocó justo negociar un Abaddon, pues un ransomware con el Grupo Abaddon, en el cual esta gente publicaba los datos de si no pagabas. Y veías en el blog dentro de la Deep Web, en la red Tor, veías el blog que ellos tenían y decían, aquellos que no han pagado, y te tenían ahí como el Hall of Fame de las empresas, pulsabas y podías descargarte la información, ¿vale? O sea, o la que ellos habían querido hacer, ¿no? Pero es un poco, no deja de ser curioso el decir, no voy a cubrir el ransomware y luego ransomware sube una ciberataque, ¿no? Esto es un poco creo que lo vemos en Twitter mucho, ¿no? Total, tipos de ataques, ¿vale? Ransomware, pero no todo es ransomware. Hay otros que lo que buscan también es dinero, todos buscan dinero. Fijaos que en este caso recibes un correo electrónico o una comunicación en la cual te dice, hola, perf, ¿no? De pervertido. Sé que has estado visitando una web pornográfica y tú no lo sabes, pero yo te he encendido la webcam y he grabado lo que has hecho mientras veías esa web, ¿vale? Entonces, dice, you are very perverted, ¿no? Eres muy pervertido. Bueno, pues bien. Al final, ¿con qué juega esta gente? Esta gente juega con que la gente ve porno en Internet, porque Internet se hizo para el porno, ¿no? Esto es un chiste también, pero la historia es que la gente ve pornografía. En casa, ahora con teletrabajo, en el cual no hay nadie alrededor, pues la gente ve pornografía en casa, en horario laboral incluso, ¿vale? Entonces, ¿con qué juega esta gente? Esta gente juega con la posibilidad de que hayas estado viendo porno y como has estado viendo porno hace menos de 24 horas, ¿vale? Juegan con que dicen, pero ¿cómo puede ser? Es que es verdad, a ver si va a ser que me han grabado. Y pagan a una cuenta en bitcoins. Eso. Esto generalmente es falso. Fijaos que esta nos ha llegado a nosotros, a ayuda@securizame.com, ¿vale? Es una cuenta que no existe, no es de nadie, es una cuenta alias que llega a varias personas, pero que en algún punto, como está en internet la cuenta, pues te escriben ahí y te lo dicen hasta en español, ¿vale? Fijaos que el mensaje es el mismo, debo advertir que eres muy pervertido, igual que lo que decía el anterior, ¿vale? O sea, es decir, que esto, 4 de septiembre de 2019. O sea, efectivamente, estas cosas pasan,
Un poco el señalado. Otro tipo de cosas, otro tipo de canales por los cuales nos entran es a través de mensajería instantánea. Estoy seguro que muchos de vosotros pues, tenéis Telegram, sobre todo después de determinadas actitudes de WhatsApp, por ejemplo. Muchas personas utilizan Telegram o se han pasado a Telegram. Yo llevo en Telegram muchos años y estoy en un montón de grupos. Hay muchísima gente que entra a diversos grupos a captar nicks de Telegram a los cuales entrarle después. En algunos casos son personas de verdad que están con 50 cuentas a la vez hablando a diferentes personas y lo que hacen es intentarles engañar con que inviertas en un determinado mercado de criptomonedas, un determinado portal que gestiona tu dinero por ti. ¿Vale? De esos los he visto así. Yo en muchos casos pues lo que hago es trolearles, ¿no? Directamente al malo. Entonces, pues empiezo a decir cualquier cosa, les digo que soy policía, les digo que lo que hago es dedicarme a buscar scammers como tú, por ejemplo, ¿vale? Ahí ya me insultan, me cuelgan y ya está, o cualquier cosa, ¿no? Hubo hace un tiempo que quería hacer todo con GIFs animados. La contestación, muchas teorías, es que son bots, ¿vale? O sea, que no son personas reales. Insisto que en algunos casos sí lo son. En otros sí que es cierto que da igual lo que les contestes, ya está el siguiente mensaje preparado, ¿vale? Y entonces lo que hice y lo colgué en Twitter fue que llevaba tiempo queriendo trolear de una forma 100% gráfica a bots o no bots que me intentan entrar en Telegram para convencerme de que invierta en criptomonedas, ¿no? Pues hoy ha sido, ¿no? Ahí tenéis el enlace al tweet y aquí os lo pongo en pantallazos, que son las pantallas que colgué en el tweet, ¿no? Entonces, fijaos que aquí llegaba y me dice, hola Martínez. O sea, claro, Lorenzo Martín lo que hacen es coger el apellido, que en Estados Unidos, o sea, en sitios de habla inglesa, y decirlo, hello Mr. Smith, pues muy bien todo, pero yo aquí en España es hola Lorenzo, ¿no? Hola Martínez. Yo lo que hice fue mandar un GIF animado de Pablo Iglesias diciendo, saludando, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo estás Martínez? Muy bien, estoy genial, ¿no lo ves? Qué bien. Oye, ¿y de dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De Martínez? Digo, de España, ¿no lo ves? Aquí. Ah, muy bien. Encantado de conocerte. Yo también. Todo GIFs animados. Fijaos que no le estoy diciendo nada y el tío sigue contándome su vida. Me gustaría compartir con ustedes ideas de inversión rentable. Que sí, que sí. Toma, dinero, ¿no? Muy bien. Que, oye, y que esto te da mucha pasta. Shut up and take my money, ¿no? O sea, un poco más a lo mismo. Martínez, pero háblame para que sepa tu opinión. Que gano yo con esto? Y me pareció confidencial. O sea, es que está mal traducido. O sea, es que alguien se tiene que dar cuenta que esto es fake. ¿Vale? Entonces lo que le contesté al final, que ya no me volvió a contestar, el no sé Rick parece falso, ¿no? Entonces, y lo hice todo con GIFs. Ese es un poco, bueno, pues un día que estaba aburrido y dije, pues a este va a pagar por todos los anteriores, ¿no? A ver qué pasa. Entonces, como digo, en muchos casos se produce por un acceso externo, por un servicio expuesto a Internet que no debería estar. Por ejemplo, el escritorio remoto. En muchos casos lo que hacen es ataques de fuerza bruta o de diccionario. En otros, previamente ha habido un correo, un phishing, en el cual se le han pedido las credenciales, el usuario y contraseña a una persona. O se han sacado de algún leak, de algún otro sitio donde hayan salido usuarios y contraseñas válidos de cuentas, ¿no? Pues de un Gmail, de un Yahoo, de una cuenta utilizada en otro servicio incluso. Pero como la gente tiende a reutilizar las contraseñas, lo que sucede es que la gente prueba esa contraseña o un patrón parecido a algo así. Si en 2017 tu cuenta era, yo qué sé, Pepe 2017 o Pepe 17, lo que va a hacer el malo es intentar probar esa contraseña adaptándola a 18, 19, 20 o 21 a ver si todavía sigue siendo válida alguna de ellas en otro servicio. Y hay veces que funciona. En otros que directamente la cuenta es admin, ¿no? Es como proteger la cerradura, ¿no? El cerrojo con un ganchito, ¿no? Al final, o directamente es que está puesto ahí el Dorco, te está diciendo cuál es, joder, pues no pongas eso, deja la puerta abierta, así es que, mira, así haces corriente y todo, ¿no? Pero realmente es tontería poner una cerradura súper segura con un código, cuando estás poniendo el código lo pone arriba y abajo, por si acaso para que lo veas bien. Otra opción, estamos en el 3944 de alguna ubicación y fijaos cómo están los dedos, que se ve claramente, ¿no? Sería un poco análogo al smooch attack de Android, ¿no? Del patrón de Android, que es para pillar la grasilla, ¿no? El movimiento, el dónde se ve que pulsa la gente, porque aquí está desgastadísimo el teclado. Al final, y esto lo he visto en algunos casos de escritorio remoto, se ve cosas que permiten identificar
cuál puede ser la contraseña de acceso a un sitio. Entonces, bueno, eso al final, el poner contraseñas que no tengan nada que ver, pues sería bueno. Eso, ¿vale? O habilitar, luego hablaremos de ello, del doble factor de autenticación en determinados servicios que así lo permitan, que deberían ser prácticamente todos. Bueno, otra de las cosas que se hizo en su momento no es exponer el escritorio remoto, pero sí proveer servicios como este, ¿no? Como TeamViewer o LogMeIn, Anydesk, etcétera, de forma permanente en las máquinas. Lo dejo puesto en las máquinas de la oficina, todo Dios a casa, y remotamente alguien puede conectarse a todas las máquinas, porque todas las máquinas están abriendo una conexión hacia Internet, de manera que son accesibles desde Internet si tienes usuario y contraseña o el ID, ¿no? de LogMeIn, de TeamViewer o de lo que sea. Esto, ha habido casos, por ejemplo, aquí esta noticia es de 2019, aunque se habla de que algo de que fue en 2016, ¿no? Que el servicio TeamViewer fue comprometido por los chinos, ¿vale? Donde los chinos no es todos los chinos, sino pues, algún grupo de ciberdelincuentes chinos o incluso en algunos casos algunos gobiernos que también invierten en este tipo de cosas, que tuvieron acceso y se generó un ransomware en montones de empresas que no tenían relación entre sí, que no tenían ningún servicio expuesto a Internet que permitiera derivar eso, y lo que tenían era que gestionaban sus máquinas por TeamViewer, ¿vale? Esto, noticias y de oídas, ¿vale? Pero ahí está. Entonces, el tener un servicio que no controla uno expuesto hacia Internet, en este caso que todas tus máquinas sean accesibles simplemente con un ID y una contraseña, pues ojo, cuidado. Antes hablábamos de pymes, pero es que este tipo de ciberataques afectan a cualquier tipo de empresa, de cualquier volumen. Fijaos aquí, por ejemplo, Athens, una empresa del grupo Telefónica, en 2019 lo que hicieron fueron víctimas de un ransomware, pero publicaron en su blog toda la actividad. Fueron transparentes. Dijeron, oye, mira, estamos en esta situación y estamos recuperándolo todo, ¿vale? Se interrumpe el servicio de algunos servidores y obviamente, aunque no decían qué era lo que había sido, pero tantos días, eso no es que se les ha acabado la gasolina para un generador. Eso tiene pinta de ser algo más, ¿no? O sea, y que evidentemente han hecho un forense, etcétera, etcétera. Y además se puede ver, ¿no? Es público. Empresas enormes, Big Four, que ha sufrido también ciberataques y lo han contado, ¿vale? Un ciberataque que afecta a alguno de sus principales clientes, Deloitte, ¿vale? Pero fijaos cómo pasó. Lo importante no es quedarse solamente en el titular que dicen acceden al correo electrónico de Deloitte. No, es que acceden al panel de correo electrónico con la cuenta de administrador que no tenía habilitada en Azure, porque la nube, ¿vale? La nube es segura, no tenía habilitado un doble factor de autenticación o algo que permitiese que le llegase a alguien un mensaje o a través de otra aplicación hubiera que habilitar el acceso, sino que directamente era usuario administrador, contraseña, y a partir de vaya usted a saber cómo, fueron capaces de identificar eso, desde poner un bicho en el PC de un administrador que esté capturando las pulsaciones de teclado, y cuando un administrador va a loguearse en ello, hace que otro, en otra punta del mundo, sepa las contraseñas. Esto, más que Deloitte, fue un deleite, ¿no? O sea, al final, este es un sitio que vi en Chile, un día que iba andando por la calle y dije, coño, Deloitte, esto para alguna charla cuadra seguro, ¿no? Bueno, pues Deloitte fue deleite. Otra cosa muy típica, o otro tipo de riesgo de ciberseguridad que afecta a los sistemas de información y que está en el candelero, son los ataques que utilizan el correo electrónico como canal o como mecanismo de transmisión. Muchos casos de los que tenemos son por lo que se conoce como un timo al CEO, ¿no? En realidad el genérico es BEC, que las siglas en inglés son Business Email Compromise, es decir, compromiso de un servidor de correo electrónico. En muchos casos, lo que se compromete no se sabe si es la comunicación entre el origen, el destino, los dos, o incluso que se estudia que un servidor de correo de una organización en concreto, mejor dicho, un dominio de correo de una organización en concreto, no está bien protegido a nivel DNS, no está bien protegido de manera que cuando un receptor recibe un correo que dice que es de un origen en concreto, las comprobaciones que puede hacer para asegurar que eso está bien
pues no son suficientes, ¿vale? O las que hace, digamos que como no está bien configurado el dominio del origen, da lugar a fraudes, ¿vale? Da lugar a que alguien la líe por medio. Muchos son los casos en los cuales se observa que alguien que soy yo mismo me está escribiendo un correo a mí mismo. ¿Cómo puede ser eso? Porque hay muchos casos que el que tiene el problema hasta eres tú, ¿no? El poder enviar un correo diciendo que es de tu propia organización a tu propia organización, en muchos casos cuela en muchos sitios. Pero vais a ver que hay diferentes modalidades. Hay muchas más de las que yo pongo aquí, pero estas son muy típicas. Por un lado, el decir, te pongo como, o sea, digamos que como tu dominio está mal configurado, pongo que eres tú, ¿vale? El dominio origen al que quiero suplantar, pero fijaos que añado como reply to, por ejemplo, un lorenzo.securizamefake@gmail.com. El origen lorenzo.securizame.com está espufeado, está suplantado, siempre y cuando el dominio securizame.com permitiera hacer eso, ¿vale? A un servidor que compruebe que esto no está bien. Sin embargo, la contestación contra lo que va es contra un correo en Gmail que controla el ciberdelincuente. Y a partir ya de ese correo en Gmail, el malo habla contigo directamente. El origen nunca se entera de esto. Y aquí pues se pide una transferencia o en otros casos se meten dentro de un servidor de correo, dentro de un buzón existente en el cual van leyendo lo que sucede o en el cual incluso crean reglas de correo de redirección a diferentes cuentas o incluso a la misma cuenta a una carpeta distinta que controla el delincuente. Se crean reglas de correo. Hoy, justo antes de empezar la charla, veía un enlace de Microsoft que hablaba de esto, de cómo en Office 365 se da bastante este caso, precisamente. Entonces, otra opción es generar yo te digo que soy Lorenzo Martínez, ¿vale? Pero realmente es un Lorenzo@securizame no sé qué, punto no sé cuál, punto no sé qué, y un subdominio enorme, que efectivamente ese sí pertenece a un ciberdelincuente, ¿vale? Pero tú ves Lorenzo@securizame no sé qué, .com y dices, pues será de Securízame. Y hay gente que cuela con esto, ¿vale? En otros casos, por ejemplo, es un dominio que también se parece, ¿vale? Fijaos que en el from pone lorenzo@securizame.com. Como nombre y como apellido es lorenzo@securizame.com, pero realmente el correo es un dominio que controla el ciberdelincuente. Claro, tú esto lo ves en un móvil y dices, pues lorenzo@securizame.com, pero pues ya está, ¿sabes? O sea, no hay mucho más. Sin embargo, realmente estás hablando con un delincuente, con un malo, aunque el origen parece que pone lorenzo@securizame.com, pero realmente es el display name que se llama. Pues de estos, miles. En muchos casos, como digo, lo que hacen es inyectar una factura falsa en la cual modifican los datos bancarios. A mí el resto lo dejo igual, si me da lo mismo. Identifico un pago jugoso por algo en concreto y lo que hago es modificar los datos bancarios de algo en concreto. En muchos casos generan un PDF nuevo, envían un correo nuevo a la víctima con un PDF distinto que generalmente han modificado con el número de cuenta de una mula que puede ser en el mismo país o puede estar en otro sitio diferente. Y veo transacciones enormes, monetarias enormes, de muchísimo dinero a otros países. Y dices, ¿y cómo has pagado, no sé, 400.000 euros en una transferencia? ¿Cómo te ha dejado la banca online de tu banco hacer esto? Y dice, uy, porque es lo que habitualmente movemos aquí. Dios bendito. Fijaos que viendo los metadatos del fichero PDF recibido, el original se ve que, por ejemplo, aquí estaba escaneado con un escáner Canon. Sin embargo, el otro utiliza un servicio online que convierte un JPG a un PDF, ¿vale? Y toma, ahí tienes tu PDF. Esta semana, o la anterior, la semana pasada, vimos un caso en el cual a una empresa le tenían accedido al destino y le modificaron dentro del propio buzón el PDF. O sea, eso es tenemos el compromiso entero del buzón y he modificado el PDF de un correo que ya está dentro. Hicimos una prueba de concepto para probar que se podía hacer y efectivamente se puede hacer. Esto ya es prácticamente imposible de identificar qué ha pasado, ¿vale? Luego, en muchos casos, te toca identificar pues, el quién te ha accedido a un buzón de correo. Esto nos ha pasado en diferentes empresas, ¿no? Y, oye, mira, pues es que tengo tengo el hosting del correo, me lo das tú,
tengo la información directamente contigo y el problema es que necesito que me digas las direcciones IP que se han conectado a mi buzón en un momento determinado, en este rango de tiempo. Uy, no te lo puedo dar por LOPD. Pero hombre, ¿pero por qué no? Si es mi buzón, es una cuenta mía, yo soy el titular, o sea, no quiero saber si esa persona se ha conectado desde un antro, desde la wifi de un antro. Yo quiero saber si se han conectado desde Rusia, desde China, desde Nigeria, desde Brasil, desde Estados Unidos o desde dónde se han conectado cuando solamente se tienen que conectar desde Madrid, que es donde he estado metido. Entonces, quiero que me digas estas IPs para acompañarlo en una denuncia porque estoy haciendo una investigación privada. No te lo dan en muchos casos. Por eso, yo hay determinados ISPs a los cuales no recomiendo contratar el servicio de hosting, ¿vale? En otros en los cuales sí tienes acceso a quién se ha conectado a tus buzones, ok, porque puedes hacer esa investigación. Si no, tenlo tú, ten tú el servidor de correo. En muchos casos hasta merece más la pena porque los logs son tuyos y los puedes mirar. Como digo, en muchos casos se implementan medidas de seguridad, pero en este caso tenemos pues todo esto, ¿no? Cortafuegos, cifrado, antivirus, no sé qué, y en este lado tenemos al usuario. El usuario es, al final, el último eslabón de la cadena, ¿no? El usuario es este señor que, bueno, pues está ahí y hace su curro y que no tiene, en muchos casos, una metodología de hacer las cosas sana, ¿no? Tiene sus contraseñas que son repetidas o que incluso las tiene pegadas al monitor, como las veis aquí, o debajo del teclado, o dentro del primer cajón del despacho, o cualquier opción, ¿no? Entonces, en muchos casos, y esto también nos pasa, es que uno intenta poner medidas de seguridad y las empresas te dicen, uy, yo eso a mis usuarios no se lo puedo poner. No porque me lo van a quitar, me lo van a tirar a la cara. ¿Que tienen que conectarse a un VPN primero? Uf, ya es darle otro botón. ¡Qué esfuerzo, se van a estresar o algo! Coño, es que la diferencia entre hacerlo y no hacerlo supone que puedan seguir teniendo trabajo o que no lo puedan seguir teniendo porque nos cifren la empresa entera. Que no digo que no vaya a pasar, pero por lo menos vamos a ponerlo complicado. En muchos casos, y esto se llama el useless machine, este cacharro solamente sirve como para esto, ¿no? O sea, un switch que tú le das y esto lo quita, ¿no? Esto se llama el useless machine. Pues y es un ejemplo análogo al tú pones seguridad y el usuario te la quita. Entonces, en muchos casos hay que tener una férrea política por parte de dirección de decir, señores, si seguridad dice que esto hay que hacerlo así y me lo ha justificado a mí, se hará así y punto. Y el que no esté de acuerdo, ahí está la puerta y ahí está el SEPE. ¿Vale? Pero lo que no puede ser es que yo no voy a arriesgar el resto de la salud de mi empresa porque un fulano no quiera hacer una cosa en concreto y ponga en riesgo la seguridad de los demás. ¿Os imagináis que alguien en un avión dijera, pues yo me voy a ir sin cinturón, que total da igual? Bueno, pues si sales volando es tu problema, ya, pero es que a lo mejor el que tú salgas volando afecta a otro cristiano que está sentado en el asiento de adelante y te lo llevas por delante. Entonces, eso genera un problema de seguridad. No, voy a abrir la ventanilla del todo. Oye, que la vas a liar, se va a despresurizar la cabina, nos vamos a ir para abajo, se va a montar la de Dios. Bueno, pero es que yo tenía calor. Bueno, pues aquí es lo mismo. O sea, todos tienen que cumplir una serie de normas que seguridad manda. Esta web, ¿vale? Que montó Troy Hunt, un researcher de seguridad conocido también a nivel mundial, se llama Have It Been Pwned. Es un sitio en el cual tú puedes poner direcciones de correo tuyas en las cuales lo que haces es ver si esa dirección de correo ha salido en algún leak. Esa dirección de correo conjunto con la contraseña ha sido publicado en algún momento y cuándo. Es más, te puedes apuntar a una lista que te manda un correo y te dice, sí, que sepas que este dato en concreto ha salido en un leak en concreto. Por ejemplo, en este, pues de una empresa que capturaba información de diferentes usuarios, ¿vale? De diferentes personas, de diferentes sitios. Número de cuentas, más 600 millones que tienen ahí, ¿no? Pues muy bien. Entonces, si esto ha pasado, cambiamos contraseñas inmediatamente, que es algo que deberíamos hacer habitualmente, y tener un gestor de contraseñas, ¿no? Entre otras cosas, habilitar dobles factores de autenticación en aquellos servicios que lo permitan, que son un coñazo, pero son seguridad, ¿vale? Porque como pongo aquí lo que hablaba en el ABC, ¿no? El usuario otra vez el eslabón más débil de la seguridad informática. Esto era referido a cómo le hackearon la cuenta de WhatsApp a Albert Rivera en su momento, en base a generarle muchos intentos y en uno de ellos decirle, hola, somos WhatsApp, que sepas que hemos detectado un intento de hackeo, pero necesito que nos mandes el código que te va a llegar ahora. Eran los malos, ¿vale? O sea, fue muy inteligente. En muchos casos, como podéis ver, pues se observa también
gente que te intenta hacer ingeniería social, te intenta engañar, ¿no? Como este que dice que hace mamografías gratis y te dice que coloques las mamas ahí. Pues parece que no tiene pinta de ser médico este señor. Y en otros casos, pues te dicen, te engañan llamadas por teléfono. La típica llamada de Microsoft que te dice que tienes un riesgo de seguridad en tu empresa que lo ha detectado y que soy Microsoft. Te llama un tío con acento indio que dices tú de Microsoft, vamos, Currysoft eres tú, ¿vale? O sea, me llamó una vez un sábado uno y también lo troleé, lo grabé por el móvil, cómo lo troleé al hombre, y luego también lo puse por Twitter. Sí, al final, quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Y bueno, pues mira, pues este fue. Entonces, VPN y VPN. ¿Es la solución mágica? No. De hecho, ha habido casos en los cuales se han identificado, y esto también hemos tenido incidentes de estas características, han explotado en empresas grandes vulnerabilidades de día cero en servicios VPN de UTMs o de firewalls conocidos. Entonces, esto al final, bueno, pues aun tenerlo todo a tope de power, no quiere decir que estemos al 100% cubiertos. Pero por lo menos esto garantiza que nuestro tráfico dentro de una red insegura como es Internet, pues va a través de un canuto, a través de un túnel que es seguro, ¿no? El ejemplo sería esto, ¿no? ¿Cómo funciona un VPN? Pues para beber agua del coco, pues directamente este hombre bebe de la mujer esta del coco. Es un poco guarrete el ejemplo, pero es así. Entonces, lo que antes simplemente como mecanismo de seguridad es contener a todo este tipo de amenazas, ¿vale? Era simplemente con poner un cortafuegos, ¿no? El tener un cortafuegos que sea maravilloso y que cubra todas las amenazas o digamos, bloquee todas las amenazas que nos llegan desde Internet, o que lo que haga sea prohibir o permitir determinados protocolos o puertos de un sitio a otro únicamente, ¿vale? Esto es un poco débil, ¿no? El cortafuegos, que segmenta dos redes distintas. Ahora mismo es imposible. Ahora mismo, evidentemente, tiene que haber dispositivos y elementos de seguridad perimetral que solucionen pues, estas cosas. Sin embargo, cierto es también que no vale todo, porque ahora la empresa no se encuentra únicamente en un sitio, sino que hay elementos que interactúan entre diferentes sedes. Elementos que están en la nube, gente que está teletrabajando. Ahora, pues ya digo, ha habido momentos en los cuales todo Dios ha estado teletrabajando en su casa. Entonces, hay que poner elementos de ciberseguridad distintos y de protección en diferentes puntos, no solamente en el UTM, sino en los PCs de los usuarios, sino en los servidores, en el de correo, en el DNS, en el de ficheros, en la propia nube, en las personas que están teletrabajando, políticas homogéneas para lugares heterogéneos. Es decir, un poco tener a los vengadores, ¿no? El tener a cada uno en un sitio distinto protegido. Es decir, que hemos pasado de sistemas de protección francamente malos como este, ¿no? Que es un poco lo que había en su momento anteriormente, antes de la pandemia. Veis ahí el cacheo exhaustivo que hace este señor al entrar en el concierto, a que ahora lo que nos preocupa es la fiebre, ¿no? De hecho, fijaos que la chica tiene un termómetro, pero dice, no, mira, yo es que me fío, este pasa, venga, tira, que tú no tienes fiebre, uy, este viene vestido de rojo, este viene calentito, a la pista, de vuelta, ¿vale? Este tiene fiebre. Entonces, esto es un poco las diferentes medidas de seguridad que ha habido que tomar con el COVID a partir de ahora. Otro de los problemas que tenemos son la gente de dentro, ¿no? Los ataques desde dentro de la organización. Al final, los insiders, es decir, gente que desde dentro estaría dispuesta, a cambio de dinero, evidentemente, o de un puesto superior en otra empresa, a vender contraseñas o información propia de la empresa. Muchos casos que tengo vienen referidos por competencia desleal, por gente que se ha ido de una empresa a otra y se ha llevado información que la siguiente empresa va a aprovechar o ha aprovechado en contra de la primera, ¿no? Es lo que se conoce como un insider, es decir, si yo puedo tener la base de datos de clientes de mi competencia, o yo puedo tener el know-how de mi competencia, la contabilidad de mi competencia, los precios de los proveedores de mi competencia, ya tengo algo sobre lo que poder trabajar que el otro no tiene sobre mí inicialmente. Entonces, en muchos casos se intenta, pues eso, engañar a una persona de dentro o pagarla directamente para esto, ofrecerle otro curro. Entonces, al final, todo esto termina siendo la necesidad de concienciación, ¿no? Obviamente hay que tener montones de medidas de seguridad como las que hemos visto y lo que evidentemente, y algo de lo que no hemos hablado, es de tener una copia de seguridad fiable,
de la información que tienen las organizaciones. Porque al final, todas las medidas de seguridad que pongamos, pues hoy están bien, pero mañana a lo mejor no son suficientes. Entonces yo siempre pongo a las empresas en el peor caso. Es decir, te van a atacar, te van a cifrar los datos, posiblemente te los roben, ya que te importe que los publiquen o no, es tu problema, pero te los van a cifrar. Te los van a imposibilitar y a lo mejor no los vuelves a ver. Entonces, evidentemente, hay que hacer un backup your stuff before it's too late, ¿no? O sea, crea copias de seguridad fiables de tu información, porque en muchos sitios cuando me vienen organizaciones que les ha entrado un ransomware y yo les digo, vale, la copia de seguridad que era muy antigua, copia de seguridad, ¿qué copia de seguridad? ¿No? O en muchos casos la copia de seguridad la tenían dentro del propio servidor y dices, pues ahí está muy bien y se ha cifrado también. O en un disco duro externo, que está en un disco duro externo, ya, pero está conectado al propio servidor. Ya, bueno, pero los cambiamos todos los días. Hay gente que los cambia todos los días. Una señora de una empresa relativamente pequeña llevaba en el bolso el disco del día anterior y lo cambia todos los días. ¿Creéis que lo extrae de forma segura y tal y cual? No, no, ya llega del USB, tira de él y lo planta en el bolso. ¿Veías el disco duro donde llevaba eso? Y todo tenía dos. Ese disco duro parecía la armadura de Iron Man, pero al final de la película, ¿vale? O sea, al final de haberse pegado con todo Dios, que está el tío reventado. Bueno, pues el disco duro, si aquello funcionaba, que ponga velas a la Virgen porque agüita. Nosotros, de tanto ver incidentes de seguridad en los cuales el backup ha sido cifrado, generamos una, ¿vale? Que está plantada en administración pública, en alguna administración pública, en empresas de diferentes sectores, que se llama Reborn, que es una copia de seguridad que llamamos a prueba de ransomware, porque realmente, bueno, no puedo contar los internals del tema, obviamente, pues porque una charla pública, pero sí que es verdad que lo que hacemos es mandar un equipo a la organización destino, la copia se hace contra este sistema y este manda la información posteriormente contra nosotros. Vale, eso es como un backup en la nube. Sí, lo que pasa es que la diferencia está en que aunque te cifren la copia de seguridad que tienes ahí, somos capaces de recuperarla desde el propio equipo. Y aparte damos un servicio de hecatombe física, que es que la misma información que está ahí la tenemos nosotros en dos sedes distintas. Por lo tanto, bueno, pues aseguramos que los datos están. Si alguien tiene interés en conocer sobre esto, bueno, pues, a vuestra disposición. Y ya, por terminar, otro de los grandes problemas que se ven son quién implanta los servicios profesionales. Como digo, cuando fue el confinamiento, en 2020, vi un montón de casos, digamos como afectación colateral posterior a no haber hecho bien las cosas, ¿no? En haber tenido, es que tengo un informático de confianza que tiene aquí 15 años, que nos hace las cosas, que viene una vez cada 15 días y tal, y bueno, pues dice que lo tiene bien, ya, pues como uno no sabe, pues se tiene que fiar. Entonces, en muchos casos, el contratar una persona que no está suficientemente bien cualificada para hacer según qué tipo de cosas, pues es el famoso dicho que lo barato sale caro, ¿no? Al final, tú contratas a alguien y te viene este señor a hacer la implantación, ¿vale? Y dices, sí, mucha capucha tiene, pero por debajo, pues no sé yo si este hombre, a lo mejor como registrador, seguramente bien, pero como hacker no lo veo yo, ¿eh? O sea, o como experto en ciberseguridad no. Es decir, que cuando contratemos a alguien que se dedique a hacer ciberseguridad y nos pongamos en las mejores manos. O sea, nosotros no iríamos a un médico que fuera un matasanos. Nosotros no llevamos el coche a un sitio a que nos cambien los frenos, las ruedas, lo que va pegado al suelo del coche a cualquier sitio. Lo llevamos a un sitio en el cual confiamos que hacen bien las cosas. O si un día vemos que un tornillo ha saltado y dices, joder, pues este sitio no lo llevo más porque no tiene buen diagnóstico, ¿no? Entonces, insisto en que el contratar gente infracualificada para hacer según qué tipo de cosas, muchas veces porque lleva aquí 20 años y el hombre parece que sabe o parece que sabía. Hay que contratar a gente que está especializada y que se dedica a esto al 100%. En resumen, pues un poco lo que decimos, ¿no? Concienciación, incrementar medidas de seguridad, los riesgos están ahí, utilización de VPNs, copias de seguridad, si pueden ser a prueba de ransomware, los nuestros funcionan. Sí, vamos, propaganda pura, spam puro, es así.
y evitar, pues eso, al hackerman que instala el Windows, aquí tienes mi número, contraseñas fake o que están apuntadas en cualquier lado y ojo al phishing. Y sobre todo que la seguridad es importante, que no puede comer con los niños, que tiene que estar en el sitio de los adultos, que de verdad hay que darle importancia porque cuesta mucho generar una empresa, os lo digo yo que llevo desde 2012 con una y cuesta muy poco que se te vaya al garete por esto, ¿no? De hecho aquí este ejemplo es muy clásico, ¿no? El decir, tengo defensa en profundidad, sistemas parcheados, monitorización 24/7, un SOC, hago auditorías de compliance, tengo la gente guay y justo un tío llega, clica en un email y por ahí se me cuelan y me la lían. Un poco el caso del Evergreen es una tarea titánica al enfrentarse a todos los riesgos de seguridad que hay, pero se puede hacer. Al final el Evergreen salió de ahí, ¿vale? Entonces, bueno, pues como digo, importante el saber que esto se puede hacer y que contéis con empresas como por ejemplo con Securízame para ayudaros en lo que sea necesario. Y aquí, bueno, dejo mis datos para quien quiera. Pasamos, supongo, que al turno de preguntas, si alguien no me dice nada. Muchísimas gracias, Lorenzo. Muchísimas gracias por la exposición y por esa charla tan bien ilustrada, además, y tan amena como has hecho. Yo ya me llevo a casa mi ración de miedo, y voy a ir a cambiar rápidamente todas las contraseñas, la verdad. Bueno, no sé si tenemos por ahí, sí, en el chat tenemos alguna pregunta que a continuación voy a pasar a leer. Nos la hace la primera Miguel. Hola, ¿existe hoy en día alguna manera 100% fiable de llegar a recuperar la información cifrada? Conozco herramientas online desarrolladas por la sinergia de varias empresas de seguridad, pero no siempre funcionan, ya que se basan en firmas de ransomware muy específicas y, como bien sabrás, estos criptomalware varían constantemente. Gracias. Es una pregunta de Miguel. Pues le contestamos a Miguel. Mira, a ver, cuando escribías antiguamente INCIBE que tenías un ciberataque que te habían cifrado todo, un ataque por ransomware, en muchos casos te decían, mira, que esto no hay manera, que no existen herramientas públicas para recuperarlo hoy. Pero si puedes esperar, coge esos ficheros, guárdalos, arranca tu vida desde cero, ¿vale? Y eso no quiere decir que mañana o el año que viene haya una herramienta que sí lo permita. De hecho, muchos grupos de ransomware lo que han hecho ha sido liberar lo que se llaman las master keys, ¿no? O sea, contraseñas maestras que son capaces de descifrar cualquier ransomware de ellos, evidentemente, que ellos hayan cifrado. Digamos que hay como dos contraseñas distintas. Una que es específica para tus ficheros que han sido cifrados con un ransomware y hay una contraseña maestra, como una llave maestra, que abre todos. De hecho, por ejemplo, el grupo Abaddon, este que os contaba, que cifró el de AXA, entre otros, precisamente liberó, creo que fue la semana pasada, las master keys. Por lo tanto, a ver, el esperar, pues está bien. El problema es que muchas veces las empresas no pueden esperar. Una gestoría que tiene un trimestre y que tiene que presentar impuestos y que tiene que hacer IRPFs, modelos y un montón de cosas de clientes, no puede esperar. Gestorías que les han arreado ransomware tengo montones. ¿Por qué? Porque son un caramelo, porque manejan datos, porque los malos no son gilipollas. Los malos lo que hacen es identificar un sitio que saben que va a pagar por la necesidad que tiene y porque si no se va al garete. Entonces, es importante el saber esto y los malos lo saben. Entonces, ¿100% herramientas que recuperen? No. Y habitualmente cuando te entra un ransomware no te entra uno de hace 2 años, te entra uno que está en activo ahora. Entonces, lo único que puedes hacer en muchos casos es o tener, como digo, una copia de seguridad que sea fiable o tener, pues eso, o sea, el tener bitcoins, porque otra cosa no hay. O tener tiempo, pero generalmente ya digo que eso, una cosa siempre va en contra de la otra. No sé si espero haber solucionado. Muy bien, una pregunta esta vez de Alejandra. Sí. Alejandra nos dice, viendo un poco todo lo comentado, entiendo que la única forma de protegerse es contratar una empresa como la tuya para que analice las vulnerabilidades y que ponga las protecciones necesarias.
¿Qué coste aproximado tiene este servicio de seguridad? Imagina una pyme, 35 usuarios aproximadamente en varios softwares, RPs, capturas de datos de planta, software de diseño, CAD, software gestor documental, software de gestión de proyectos. Gracias por la aclaración. Vale, pues a Alejandra lo que le dejo ahí es mi correo y mi teléfono, ¿vale? O sea, evidentemente hay que sentarse a mirarlo, no es una cosa tan sencilla, porque ella pone, pues tengo esto, pero esto no es el presupuesto de un pintor que tú le dices las medidas de la pared o de la habitación que hay que pintar y más o menos, y la marca de la pintura y ya está. No, o sea, no es tan así. Directamente hay que sentarse a hacer más preguntas que estas, hay que identificar qué es lo que tienen actualmente, cómo trabajan, hay que hacer más cosas, hay que hacer más cosas. Yo insisto en que uno de los grandes problemas que tienen las empresas ahora mismo, y repito, es que no se ponen en lo peor o que piensan que no les va a pasar a ellos. Entonces, es decir, ¿cuáles son tus joyas de la corona? Pues son esto, en concreto. Como bien decía ella, mi ERP, ¿cómo era que ponía? Las herramientas de CAD, diferentes cosas. Entonces, pues hay que sentarse a mirar qué es lo importante para ti. Hay muchas empresas que incluso tienen copias de seguridad actualmente que las hacen de una determinada manera y que las llevan haciendo tiempo y que lo que tienen o contratan es una segunda copia de seguridad distinta para guardar lo que ellos llaman o lo que hemos llamado como un backup de contingencia. Es decir, bueno, con este otro sistema guardo aquello que sé que si mi empresa se muere, me muero yo detrás. O sea, si esto se muere, palma la empresa entera. Entonces, eso en concreto lo estamos viendo en algunos casos y es interesante porque al final es ponerme en el peor de los casos de decir esto va a pasar y estamos viendo muchos casos en el cual empresas que tienen copias de seguridad en la nube genéricos, ¿vale? Les han robado incluso las credenciales de acceso a la nube, les han eliminado el contenido de la nube, todo esto un domingo por la tarde, un sábado por la noche, ¿vale? Les han cambiado los correos de contestación de vuelta, de gestión de la nube y por lo tanto están totalmente incomunicadas para recuperar la información que tan bien y tan confiados estaban con que lo tenían. O borran copias de seguridad en servidores NAS que son accesibles desde la propia red de la empresa. Hay bastantes ataques incluso contra determinado tipo de servidores de tipo NAS, de Synology, de QNAP, conocidos, que no son malos equipos, pero obviamente como todos, pues hay vulnerabilidades y cuanto más extendidos están, más se esmeran en buscarlas y cuanto los malos compran esas vulnerabilidades o las conocen o incluso las descubren ellos y hacen uso de eso para cepillarse el contenido de las copias de seguridad, cifrar el contenido de los originales y que quedes a su merced. Entonces, esto ahí ya digo que no es una cosa baladí y que es una cosa a tener en cuenta, evidentemente. En cualquier caso, ponernos en manos de los profesionales, ¿no? Y no en el vecino del lado que tiene mucho conocimiento de informática. Correcto. Roberto nos pregunta, viendo todos los problemas de seguridad asociados al correo electrónico, Lorenzo, ¿qué futuro se ve al servicio del correo electrónico tradicional? ¿Va a ir en desuso? No, el problema, fíjate que es que no es que vaya a ir en desuso, en mi opinión, el problema es que se le presta poca atención al correo electrónico, ¿vale? O sea, las necesidades de que el correo electrónico, el buzón de correo electrónico esté expuesto a Internet, en muchos casos es un problema. Al final, si necesitamos, y el problema muchas veces viene dado por esto, por el móvil, que requieres que el correo te entre en el teléfono. En muchos casos se dan situaciones en las que el protocolo de acceso al correo, bueno, hay que exponerlo a Internet y punto. Muchos son los casos en los cuales, claro, como está accesible desde cualquier IP, de cualquier país, de cualquier lugar, eso genera que cualquiera pueda acceder. Otros casos, lo que tienen las empresas son un webmail, es decir, un panel web, o sea, pues el típico Hotmail de toda la vida o un Gmail, que no se accede desde aplicación, sino que se accede desde un panel en concreto. Bueno, pues si es desde una página web que te pide usuario y contraseña, si es tuyo y de tu empresa, a lo mejor lo que puedes hacer es potenciar la utilización de un certificado digital de cliente, como el que utilizamos para la para conectarnos a Hacienda o a la Seguridad Social o a lo que sea, pero interno de tu empresa, que para acceder a ese determinado recurso te pida en un navegador que tengas un certificado puesto en tu almacén de certificados de tu Windows o en el navegador en concreto. Otra opción,
protegerlo con un acceso VPN. Ya no es accesible el buzón desde fuera. Pones directamente que la recepción del correo llega a una máquina que solamente recibe correo y lo envía a otra máquina de dentro que tiene los buzones. Vale, pero el buzón no es accesible desde Internet. Hay alternativas. Nosotros incluso hace relativamente poco hemos hecho esto de esta manera para que incluso desde los propios teléfonos móviles haya que tener una VPN permanentemente levantada que de verdad no consume, ¿vale? O sea, no consume tanto como parecería que debería consumir y yo vivo mucho más tranquilo que antes al final porque sé que he quitado un riesgo de mi empresa expuesto a Internet. Claro, obviamente si es un servicio que te da un tercero, pues no siempre es viable que esto se haga. ¿Vale? O sea, no siempre es posible, pero si el servicio te lo das tú mismo o gestionas tú la máquina, puedes meterle un extra de seguridad. Insisto, en el correo electrónico pueden pasar dos cosas. Uno, que te lo suplanten. Dos, que vean su contenido. En mi correo electrónico y en el correo electrónico de muchas empresas hay información muy sensible, porque en el propio buzón, según llegan determinadas cosas, no las borras del buzón, se quedan en tu correo y de hecho lo utilizas como gestor documental para hacer búsquedas dentro. Por lo tanto, el correo electrónico es algo, es un elemento muy importante. El correo electrónico, el problema es que se le presta poca atención a nivel seguridad, pero el correo electrónico es un elemento que, bien explotado por parte de un ciberdelincuente, puede generarle mucha información incluso posterior a un ciberdelincuente para un ataque distinto, porque al final es conocer información de con quién trata una organización, de qué trapicheos tiene incluso por correo electrónico una organización. Entonces, otro tipo de ataques que he visto y que nos han llegado es de gente que les han cifrado el correo electrónico uno a uno. Programas que lo que hacen es, tienen acceso a un buzón de correo y, como digo, un sábado por la noche, lo que hacen es conectarse al buzón de correo y coger el contenido entero del correo, descargarlo, cifrarlo y volverlo a dejar donde estaba, pero caracteres indescriptibles. Y solamente te dejan un correo al final diciendo, hola, si quieres volver a ver todos los anteriores, paga. Y esto lo he visto. Entonces, al final, insisto en que vivimos rodeados de peligros por todas partes y obviamente el problema es que no puedes deshacerte de un elemento de trabajo como es el correo electrónico. Es un elemento de comunicación imprescindible para muchas cosas, hasta para probar que has enviado algo o probar que has recibido algo. Como perito muchas veces nos toca hacer esto, análisis de cabeceras de correo para decir, sí señor, esto ha sido así y esto ha sido así. Entonces, este tipo de, incluso además en timos al CEO, como decíamos antes, de BEC, ¿no? De Business Email Compromise, suceden este tipo de cosas que nos toca identificar muy bien cómo ha pasado un ataque vía correo electrónico. Entonces, yo digo que no sé cuántos ataques de este tipo podemos haber hecho en los últimos años, pero un montón. Y es que todos tienen en muchas características comunes y en otros van innovando. Es maravilloso. O sea, el I+D que le meten a esto es lamentablemente maravilloso. Nos pregunta Ana si tu correo aparece en Have I Been On. ¿Qué significa eso exactamente? Vale, significa que ese usuario como cuenta de correo, ¿vale? Ha sido publicado, o sea que Ana lo que ha hecho ha ido a Have I Been Pwned y ha metido su correo y le ha salido, ¿vale? Entonces, básicamente lo que te quiere decir eso es que ese usuario, o sea, que el usuario no es Lorenzo, el usuario es lorenzo@securizame.com. En alguna, lo que se conoce como leak, ¿no? En alguna publicación de usuarios y contraseñas para acceso a algún servicio, pues aparece que ese usuario ha sido utilizado. En muchos casos te dice, pues es, por ejemplo, cuando petaron LinkedIn, por ejemplo, oye, que sepas que en la brecha de LinkedIn que se publicaron usuarios y contraseñas, que sepas que está tu cuenta. Por lo tanto, si tú sigues utilizando ese usuario y esa contraseña para acceso a LinkedIn, o ese usuario y esa contraseña, o una contraseña parecida o derivada para acceso a ese servicio o a otros servicios, que tengas cuidado que esto puede pasar. De hecho, fue muy conocido gente que utiliza el usuario, pues su cuenta de correo, porque es que te piden una cuenta de correo como usuario, y la contraseña estaba basada en el servicio en concreto. De hecho, un investigador en ciberseguridad
muy conocido, que en paz descanse, que murió hace relativamente poco, hace un par de meses, si no me equivoco, Dan Kaminsky, utilizaba como patrón de contraseñas para algunos servicios el servicio dentro. De hecho, este hombre utilizaba, se dice, el prefijo fuck, ¿no? Y luego el nombre del servicio. Es decir, su contraseña de Facebook era fuck Facebook. Su contraseña de Gmail, fuck Gmail. La de LinkedIn, fuck LinkedIn. Estoy exagerando porque no sé si fue así, pero realmente se dice que era así. Entonces, ¿qué sucede? Que en un leak en concreto en el cual apareció el usuario de este hombre, de Dan Kaminsky, con una contraseña que a lo mejor era fuck LinkedIn o fuck Gmail, alguien llegó a otro servicio y dijo, ¿y si pruebo este usuario con una contraseña o la misma o utilizando el mismo patrón? Es decir, la de Facebook, fuck Facebook. Y sí, le funcionó a gente. Entonces, en concreto, lo recomendable es evidentemente tener contraseñas distintas. Yo, de hecho, no me sé mis contraseñas. Lo que nosotros tenemos, tanto a nivel corporativo, utilizamos un sistema de compartir contraseñas. En nuestro caso lo basamos en TeamPass, es una alternativa libre, que es un servidor web que te permite compartir contraseñas entre grupos. Pero contraseñas de nuestros clientes, es que yo no me las sé. Tengo que ir a un sistema gestor de contraseñas que lo guarda cifrado en una base de datos, o sea, que si yo me llevo la base de datos no sé lo que hay ahí, ¿vale? Están cifradas y puedo decir qué personas pueden acceder a qué. Y a nivel personal yo utilizo KeePassX, que es un gestor de contraseñas que tiene una contraseña maestra que me guarda el resto. Incluso me sirve para poder generarme contraseñas. Quiero una contraseña, mira, aquí precisamente Ana pregunta, ¿no? ¿Qué gestor de contraseñas recomiendas a nivel corporativo y personal? Pues bueno, TeamPass a nivel corporativo, TeamPass, como contraseña de equipo, y KeePassX, que PassX a nivel personal, ¿vale? Que incluso dispone de contraseña, ¿cómo se llama? Dispone de elementos para móvil también, ¿no? Puedes tener tu gestor de contraseñas en un sitio solo accesible desde tu móvil, que evidentemente yo no recomiendo que esté accesible a internet, sino que sea a través de un VPN, y puedes tener sincronizadas tus contraseñas con ese contenedor de contraseña. Como decía, quiero un servicio nuevo, lo que puedo hacer es genérame una contraseña con letras, números, caracteres raras y que tenga 25 caracteres. ¿Es la panacea? No, lo suyo es que además actives el segundo factor de autenticación en aquellos servicios que los haya, pero o que acotes por IPs origen o por país origen o con certificado digital de cliente o las tres cosas, ¿vale? Pero que por lo menos las contraseñas, yo con no sabérmelas es que me pueden poner una pistola en la cabeza que no te las puedo decir porque no me las sé, ¿sabes? O sea, no me las sé. Entonces tengo que irme a ese servicio, copiar, pegar y ya. Yo tampoco soy partidario, antes de que alguien lo pregunte, de servicios en la nube de recordatorio de contraseñas. Sistemas como LastPass, OnePassword, etcétera, etcétera, yo personalmente no los he utilizado nunca para cosas serias. Para tonterías y para probar el servicio, sí, pero para cosas serias, no. ¿Por qué? Pues porque yo soy un poco celoso con mis cosas. Ana nos pregunta qué gestor de contraseña recomiendas a nivel corporativo y personal. Son estos que he dicho. Serían, por un lado, TeamPass y algún servicio que te dé doble autenticación para todas las aplicaciones. Lo estoy leyendo, yo también el chat, lo veo para panelistas. En realidad, lo que hay, pues al final, es que depende de cada aplicación quien te tenga que dar este servicio, ¿no? Al final, el hacer eso es importante por cada servicio. El confiar también en servicios que te dan, que tú ves que tienen un doble factor de autenticación, pues por lo menos se toman la seguridad un poco más en serio. Dice Miguel, hay una opción para exportar. Hay una opción para exportar las contraseñas guardadas en Google, eso sí, las exporta en texto plano sin cifrar. Luego ese archivo se puede guardar en un archivo zip o RAR o con contraseña. Con contraseña. Yo eso no lo haría en mi vida. ¿Por qué? Porque al final muchos casos se dan también en el cual acceden al PC de una persona, primero, que tiene o las contraseñas en claro en un fichero de contraseñas TXT en el escritorio, esto lo he visto, o en un Excel, también lo he visto, o directamente guardadas en el navegador. Muchos casos que guardar contraseñas, sí.
si alguien accede a tu PC y tiene acceso a tu sesión o se lleva el perfil entero, puede extraer el contenido de contraseñas que tengas guardadas. Yo eso no hacer. El recordar contraseñas con el navegador, no. Tu gestor de contraseñas, vas, copiar, pegar y lo pegas. ¿Es maravilloso y es imposible de inhackeable? No, pero bueno, es algo más que el resto. Lorenzo, en el año 20, plena pandemia, hemos tenido un 24% más de incidentes de ciberseguridad, más que en el año 19. ¿Esto es ocasional o este crecimiento va a continuar? ¿Prevés que puede seguir aumentando? Yo creo que aquí hay dos cosas. Una, el aumento de la superficie de exposición por necesidad y de manera inmediata y urgente, no planificada. Y mira, búscate la vida, pero yo mañana necesito que mi gente acceda aquí, ¿vale? Vamos, me consta que hay empresas, y que te suenan a ti también, en las cuales hemos tenido que implantar un sistema de VPNs urgente, ¿vale? Y en una máquina virtual se ha puesto y han funcionado con ese, porque el equipo que tenían no estaba dimensionado para que todo Dios esté conectado por VPN de forma directa. Entonces, porque no soporta tanta gente a la vez, ¿no? Está pensado pues para algo, lo normal, que es un poco la antigua normalidad, o vamos, lo que viene siendo la vida normal de toda la vida, y no aguanta tantos túneles. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora mismo con el problema del 2020 no ha sido solamente la necesidad de irte afuera y que la superficie de exposición fuera mayor per se, sino también que los malos se han puesto las pilas porque han detectado que tenían más posibilidades de llevar a cabo cibercrimen exitoso. Y eso al final, claro, o sea, todo muy bien, pero el problema es que ha derivado en que hayan visto que funciona. Lamentablemente funciona porque la gente paga. Si no se pagase, pues eso. El problema es que los malos ahora tienen mucho dinero y mucha gasolina para subsistir, incluso aunque no se les pague. Por lo tanto, pueden estar años sin cobrar un ransomware que van a poder subsistir con una vida de lujo, ¿vale? Sin impuestos, ¿vale? En otros países, supongo, de manera que tienen dinero para hasta cuando la gente empiece a pagar de nuevo. Entonces, es al final la única protección que tenemos nosotros es protegernos nosotros, evitar que pase y si pasa, tener un plan B y una recuperación segura. Muy buena reflexión para terminar. No tenemos más preguntas, Lorenzo. Ha sido un placer estar contigo, escucharte en esa magnífica presentación. Tan bien presentada, tan amena y tan gustosa. Lorenzo, director de Securízame, ingeniero en informática y perito informático forense, y además con miles y miles de seguidores en Twitter. Lo podéis seguir. Muchísimas gracias. Tendremos más sesiones relacionadas con el mundo de la empresa y del autónomo, de la gestión empresarial del día a día, y están colgadas en la página web de la feria. Gracias al Ayuntamiento de Logroño por compartir también estas charlas que hacemos desde la FER en el convenio de la Oficina de Desarrollo Económico de Logroño. Muchas gracias a todos los participantes. Gracias, Lorenzo, un placer. Muchas gracias a todos vosotros por la oportunidad. Un placer.